máquina sincrónica que estábamos viendo. Recuerden ustedes que habíamos visto el principio de funcionamiento, habíamos visto el concepto de hacia cómo estaba constituida la máquina, el concepto del resbalamiento, algunas ecuaciones. También hemos visto el tema del diagrama circular, modo de funcionamiento como motor, como generador y como freno asincrónico. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos analizando. Les voy a compartir pantalla. Aguarden un momento. Bueno, esto ya lo hemos visto, hemos hecho una introducción. Veíamos las ecuaciones, así veíamos el tema de la frecuencia, el tipo de máquina que había desde el punto de vista constructivo. Todo esto ya vimos. Los tipos constructivos básicos, es decir, máquina rotor jaula de ardilla y rotor bobinado. Las ecuaciones, cómo se relacionaba, acá vemos el tema del resbalamiento, y después cómo se relaciona la frecuencia del rotor con el resbalamiento. Esta ecuación era importante, que dice F2 igual a S veces F1. Todo esto lo hemos analizado ya. Hemos visto la relación de transformación de la máquina, el tema de la corriente en el rotor. Todo esto ya lo hemos visto, las distintas pérdidas. El tema de todas las potencias que intervienen, la máquina como freno, como transformador y como motor. Por lo mismo. Habíamos visto el tema del diagrama circular. Habíamos analizado algunas cuestiones ahí con lo que respecta al diagrama circular también. Y habíamos visto qué pasaba con la máquina funcionando como generador. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Bueno, acá tenemos entonces, acá podemos ver tenemos la máquina como generador. Es decir, tenemos el generador asincrónico. Esta sería la máquina impulsora, y acá tenemos la red. Estas flechas que se ven acá dice IG, hacia corriente de generación, en función de la frecuencia de generación. Y acá vamos a tener una corriente oro que va a estar en función de la frecuencia F1. El número de vueltas, acá, con el número de vueltas dice NMI, o sea, el número de vueltas de la máquina impulsora. Eso nos lleva al número de vueltas del generador asincrónico, que cuando sea igual a la velocidad de sincronismo, quiere decir que estamos con resbalamiento igual a 0 y con N igual a N1. ¿Cuál sería, digamos,
estaríamos en este punto de funcionamiento, o sea que si este es la escala del resbalamiento, estaríamos en este punto con resbalamiento 0. Acá tenemos resbalamiento 1, que no necesariamente tiene que estar esta recta justo que pase por ahí, sino que, o sea, justo ahí en el punto de arranque, sino que puede también estar un poco más arriba. Eso no me interesa, porque esta recta se traza a una altura cualquiera. Entonces, acá, justo cuando el número de vueltas del generador asincrónico es igual al número de vueltas sincrónico, digamos, o sea, está en la velocidad de sincronismo, acá no se cortan obviamente líneas de campo. En cambio, acá vemos que la potencia de generación menos PG, que se llama, en este punto sería igual a las pérdidas en el hierro más mecánica, que hemos dicho que la pérdida en hierro más mecánica era toda esta distancia, o sea, desde esta horizontal que está con celeste con respecto a esta horizontal. Ahora, volviendo a esto, cuando el número de vueltas de la máquina impulsora aumenta, eso nos lleva a que el número de vueltas del generador asincrónico es mayor que la velocidad de sincronismo. Quiere decir que n es mayor que n1. O sea, en otras palabras, tengo que hacerlo girar más rápido. Eso nos lleva a que el resbalamiento es menor que 0, o sea, voy a tener un resbalamiento negativo. Por lo tanto, quiere decir que desde acá hasta acá, toda esta zona, hemos dicho que la máquina funciona como generador asincrónico. Esto significa que si el resbalamiento es negativo, la tensión inducida, E2, en el rotor también es negativa. Por lo tanto, si este es el flujo, voy a tener la tensión E2, digamos, en este sentido. Y acá podemos ver que si nosotros elegimos un determinado punto de funcionamiento, esta sería la corriente I1 y esta sería la corriente I'2 y acá tendríamos la corriente I sub 0. Recuerden que la corriente I sub 0 era la corriente de vacío. Acá tengo la corriente IMU, que es la corriente de magnetización, y acá no está dibujada, pero tengo la corriente de pérdida que sirve para compensar las pérdidas en el hierro. I sub B o I sub Ni o I sub P, como quieran llamarlo. Esta corriente I1 es la corriente que tengo en el estator, sería la corriente que estaría entregando a la red. Y esta corriente I'2, que está con verde, sería la corriente en el rotor. Acá con rojo tenemos la corriente I sub 0. Si nosotros nos vamos a este punto de funcionamiento, por ejemplo, observamos que la corriente I1 obviamente ha crecido. Por ende, también la corriente I'2 ha crecido. No nos olvidemos que toda esta zona, habíamos dicho, que era zona de estabilidad como generador, hasta este punto, donde tengo el punto crítico como generador. Y si trabaja como motor la máquina, toda la zona de estabilidad de la máquina es desde el punto crítico como motor hasta este punto. O sea, esta zona es estable. Acá la máquina es inestable como motor y de a partir de este punto hasta acá es inestable como generador. Recuerden ustedes que
para sacar el punto crítico, si esta era la línea de momento, bueno, acá está un poquito mal dibujada, porque acá tendría que haber 90 grados, o por qué no mismo decir, trazo una paralela a la línea de pares o línea de momento, que pase tangente al círculo, entonces tengo acá el punto crítico como motor, en donde el punto crítico como motor era la distancia que había entre este punto y la línea de, bajamos una recta así vertical, a la línea de pares. Y lo mismo acá, para generador, el punto crítico como generador, el momento crítico o momento máximo como generador sería todo esto. Que ahí está especificado que dice M sub K gen. Muy bien. Si el resbalamiento crece en forma negativa, obviamente, la corriente I1 obviamente crece y la corriente I'2 también va a crecer. Si el resbalamiento crece, la potencia P1 crece, por lo consiguiente, también crece la potencia 2 como generador. La potencia P1 sería la potencia que estaría entregando a la red, y la potencia P2 sería la potencia que estaría tomando. Acá, para este punto, supongamos, de funcionamiento, si esta es la red, si esta es la recta de resbalamiento, observamos que si prolongo la corriente I'2, se me intersecta acá en esta escala de resbalamiento en este punto. Si acá era 0 y acá es 1, quiere decir que de acá para acá tengo valores negativos de resbalamiento. Eso significa que el resbalamiento como generador es menor que 0, es decir, negativo, pero acá el número de vueltas es mayor que N1, porque si nosotros decimos que esto lo puedo hacer como si fuese una escala también de número de vueltas, acá la máquina está detenida, va aumentando el número de vueltas, y acá tengo que el número de vueltas n igual a n1, o sea, a la velocidad de sincronismo está la máquina, quiere decir que para acá tengo una velocidad superior a la de sincronismo. Acá tengo, digamos, velocidades mayor que n1. Bien. Ahora, si nosotros superamos el momento crítico acá, como generador, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que la potencia P2 de generación cae y el número de vueltas obviamente sigue aumentando. Vamos a ver cómo es eso. Porque si nosotros, fíjese, antes teníamos, supongamos que sigamos esta recta y supongamos que tengamos un punto acá. Un punto acá hasta 2 sería la potencia, como motor sería la potencia total que absorbe de la red. El punto 2,3 era pérdida en el hierro más mecánica. 3,4 me daba la pérdida en el cobre en el estator, 4,5 la pérdida en el cobre en el rotor, y desde 5 hasta el punto acá en cuestión sería la potencia mecánica útil que yo tendría en el eje como motor. Pero, en cambio, como generador, ¿qué potencia absorbo yo? La potencia, o sea, ¿qué potencia estoy absorbiendo? La potencia de una máquina impulsora, que sería desde 1 hasta 5. Todo esto son pérdidas, pérdida en hierro mecánica, pérdida en el cobre, en el estator, y 4 o 5 pérdida en cobre en el rotor. Y de 1 a 2 sería la potencia que sería capaz de entregar a la red. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense en ustedes. ¿Dónde voy a tener la máxima potencia que yo voy a entregar a la red? Y bueno, andará por acá. Si esto es el círculo, ¿cierto? Andará por esta zona. Pero fíjese que cuando yo supero
esta zona, la potencia que yo voy a entregar a la red empieza a disminuir, o sea que no tiene sentido trabajar en esta zona. Por lo tanto, si nosotros hacemos trabajar en un punto cualquiera que supere, digamos, el punto crítico como generador, o sea, por acá, la máquina obviamente va a tener una velocidad impresionante, o sea, por eso es que se dice que la máquina se embala, porque si ando por acá, imagínese usted de a dónde me vaya a parar el número de vueltas, de acuerdo a esta escala, digamos, de número de vueltas. Entonces, nunca se debe superar el momento crítico para que la máquina no se embale. Fíjense ustedes que acá tenemos una representación gráfica de la curva de momento en función, puede ser del número de vueltas o en función del resbalamiento. Esta parte de la curva que ustedes ven acá, esta partecita, la máquina trabaja como motor. ¿Cuál sería el momento de arranque? Esto que tengo acá. Justo en este punto estaría arrancando como motor, donde tengo número de vueltas igual a 0 y resbalamiento igual a 1. Empieza a aumentar, aumentar, aumentar el momento, eso lo podemos ver en el diagrama circular, y este punto que tengo acá será el punto crítico, como motor. O sea que todo esto que vemos acá, esta altura, digamos, esta ordenada, sería el momento crítico o momento máximo como motor. Y de ahí en más, toda esta zona, digamos que es esto, que arranca hasta que llega a su punto máximo, o punto crítico, o momento máximo de la máquina, toda esta es una zona inestable de funcionamiento como motor. La zona estable sería desde este punto crítico hasta acá. Este punto acá, N igual a NS, o sea, que estaría la máquina funcionando, digamos, prácticamente en vacío, donde tengo un resbalamiento igual a 0, prácticamente igual a 0, y donde el número de vueltas sería el número de vueltas sincrónico. ¿Dónde va a estar el punto de funcionamiento nominal? Y debe andar por acá, más o menos. Para que ustedes se den una idea, la práctica, el punto de un resbalamiento, digamos, ¿en qué orden anda el resbalamiento en el punto de funcionamiento nominal? Anda más o menos en un 2%. Entonces, por eso que ustedes van a ver que dice, por ejemplo, los datos de placa, donde los datos de placa, supongamos de un motor, tienen un punto de funcionamiento, dice el número de vueltas, 1440 vueltas, un ejemplo. Quiere decir que está resbalando en 60 vueltas, si una máquina de 1500 vueltas, o sea, de P igual a 2. Entonces quiere decir que la frecuencia es muy bajita y el resbalamiento, dije 2%, no, un 5%, entre 4 y un 5%. Si ustedes hacen un cálculo, si el resbalamiento, supongamos sea el 5%, si F2 es igual a S veces F1, un 5% sería ese sería, si no lo pongo en porcentaje, sería 0,05. Si yo lo multiplico por F1, que es 50 Hz, 5 por 5 es 25, quiere decir que la frecuencia del rotor F2 sería de 2,5 Hz para el punto de funcionamiento nominal. O sea, la frecuencia es variable de acuerdo al punto de funcionamiento en el rotor. Por eso, si yo tengo acá, supongamos, acá tengo 0 vueltas y acá tengo 1500 vueltas como motor, y bueno, 1440 vueltas, 1450 vueltas, andaría por acá más o menos. Quiere decir que por acá más o menos tiene que estar el punto de funcionamiento nominal. Siempre el momento, digamos, para el punto de funcionamiento nominal, supongamos que ande por acá, tiene este tamaño. Y fíjense que el momento de arranque tiene este tamaño. Siempre el momento de arranque debe ser mayor que el momento, digamos, para el punto de funcionamiento nominal. O sea, la máquina se construye de esa manera.
si no la máquina no podría arrancar. Ahora, si yo aún sigo aumentando el número de vueltas acá, dice que n es mayor que ns, fíjense ustedes que el resbalamiento para este lado, si para acá crece positivamente, quiere decir que para acá el resbalamiento crece negativamente, S es menor que 1. O sea que la gráfica de momento de una máquina asincrónica funcionando como generador tiene esta forma. Y fíjense ustedes que acá tengo el punto crítico como generador, ¿cierto? Quiere decir que desde acá hasta el punto crítico tengo la zona de estabilidad como generador y toda esta zona que vemos de esta curva sería la parte de inestabilidad como generador. Y acá, hacia la izquierda, se observa que el número de vueltas es menor que el número de vueltas sincrónico, pero con un resbalamiento mayor que 1, positivo pero mayor que 1. Bueno, esta es la zona de freno. Quiere decir que todos estos puntos que tengo acá, desde la curva hasta el eje de abscisa, son los momentos de freno que voy a tener de acuerdo al resbalamiento que tenga. Fíjense ustedes que para el resbalamiento muy grande, el momento de freno es muy pequeño, o sea que no tiene sentido trabajar con resbalamientos grandes. En la práctica, un resbalamiento S igual a 2 es un resbalamiento aceptable, pero ya vamos a ver cómo se puede lograr eso para tener un buen momento, porque yo, si esto es S1, si es igual a 1, es igual a 2, andará por acá, pero tengo un momento chico, y yo no puedo tener momentos chicos. Ya vamos a ver cómo puedo agrandar este momento. Bueno, lo que yo les expliqué así, en palabras, fíjense ustedes, que acá ya se está graficando con esta línea de trazo, dice, acá tengo un punto crítico, tengo el momento crítico como motor, que sería acá, esta línea que tengo acá de trazo. Acá tengo un punto crítico como generador y tengo un momento como generador que sería este. Momento negativo tengo. Acá el momento es positivo. Acá la máquina, fíjese, indicado, desde acá hasta acá, la máquina funciona como motor. Tengo un momento en este sentido, un número de vueltas en este sentido. Y en el rotor, ¿qué significa? Que ingreso en la potencia P sub I al rotor, o sea, la potencia interna que habíamos dicho, egresa del rotor una potencia mecánica, y acá tengo P sub 2, que sería pérdida que tengo en ese rotor. Como freno, tengo un momento positivo en este sentido, pero el número de vueltas, ¿qué pasa? Está dibujado en el otro sentido, quiere decir que el número de vueltas ha decrecido, como freno. Y como generador, acá tengo un momento en este sentido, el número de vueltas también en este sentido, pero ¿qué pasa acá? Al rotor le tengo que hacer ingresar una potencia mecánica, va a egresar, obviamente, una potencia P sub 2, que debido a las pérdidas, y tengo acá una potencia interior, P sub I, que va del rotor al estator. En cambio acá, como motor, la potencia interna iba del estator al rotor. Acá al revés. Bueno, fíjense ustedes que acá tenemos la máquina, tenemos el estator, tenemos el rotor, acá se ven los conductores, llamémosle así, del estator, y acá tenemos los conductores del rotor. Esta máquina, a diferencia, podríamos decir así, de la máquina sincrónica, esta máquina carece de devanado de campo, porque acá no me hace falta un devanado de campo. El campo se crea un campo giratorio, o sea, inyecto una tensión alterna, supongamos como motor, y tengo una tensión alterna
en el generador, en el rotor. Se me induce una tensión. Pero acá, para el caso del generador asincrónico, así como el generador no puede generar una potencia reactiva para mantener el campo magnético estatórico. Cuando trabaja como motor, sí. Entonces, para eso, una máquina asincrónica funcionando como generador va a necesitar sí o sí una fuente externa de potencia reactiva, es decir, un sistema de potencia externa. Y veamos cómo se hace eso. Si esta es mi máquina asincrónica, funcionando como generador asincrónico, que está impulsada por una máquina impulsora, acá tengo la red, acá yo tengo, digamos, externamente tengo que inyectar acá a la máquina, a la parte rotórica. Evidentemente, si tengo 3 anillos, desde ya quiere decir que para que la máquina sincrónica funcione como generador asincrónico, necesito que mi máquina sea del tipo rotor bobinado. Entonces, esta fuente, digamos, de potencia reactiva, que es un sistema de potencia externa, se utiliza para controlar la tensión en los bornes, uso, digamos, de generación. Tenemos acá la corriente 1, la corriente prima 2, y acá tenemos la corriente de magnetización y sus modos. Pero yo no tengo esto. Entonces, como no existe la corriente magnetizante, si no existe corriente magnetizante, eso implica que si no existiera, significa que la corriente I1 valdría 0. Y si la corriente I1 vale 0, por ende la corriente I2 valdría 0. Por lo tanto, si I2 vale 0, la tensión 1, digamos, sería constante. Entonces, ¿cuáles son las ventajas para funcionamiento como generador de una máquina asincrónica? Primero y principal, que no necesita estar accionada por una velocidad fija. O sea que se debe cumplir para este fin que el número de vueltas sea mayor que N1. O sea, que supere el número de vueltas sincrónico. O sea que si mi máquina es de 1500 vueltas, tiene que ser 1600, 1700, 1800 vueltas. Si es de 3000, 3000 para arriba. Pero si esta máquina yo la conecto a un sistema de potencia, no precisa de un circuito de campo exterior, pero cuanto mayor sea el momento, dice, aplicado M sub I a su eje, mayor va a ser la potencia de salida resultante. Por eso que el hecho de requerir de una regulación fina hace esta máquina una buena alternativa, dice, para ser utilizada en generación eólica. Si bien es cierto, es decir, bueno, yo tengo una zona, supongamos en la Patagonia, Argentina, en la cual tengo vientos. Bueno, pero está bien, tengo buenos vientos, pero la velocidad del viento no es constante, no es que yo diga, bueno, el viento me está haciendo girar mi generador exactamente a 1600 vueltas. No, puede ser que esté en 1620, 1560, 1570, o sea, hay buenos vientos, pero no es algo fijo. Entonces, no es necesario que yo tenga una determinada velocidad, digamos, fija en lo que hace al momento impulsor. ¿Quién me lo estaría dando? El viento, para hacer girar, digamos, esas aspas que nosotros vemos, que son como hélices para que muevan el generador, la máquina, digamos. Ahora, cuando sea necesaria, por ejemplo, la corrección, un ejemplo del factor de potencia, se van a emplear capacitores. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Si nosotros supongamos que tengamos un generador asincrónico que está conectado a una carga aislada. Acá tengo la máquina asincrónica funcionando como generador trifásica. Acá tengo las 3 fases y se supone que acá tengo una carga.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que colocar capacitores para proveer de potencia reactiva, esto porque hemos dicho que no tenía eso. Fíjense ustedes que tengo una batería acá de capacitores conectada en triángulo, no en estrella. ¿Por qué? Se conecta en triángulo, no en estrella. Acuérdense que la corriente de línea es igual a la corriente de fase cuando está en estrella. Y cuando está en triángulo, la corriente de fase es raíz de 3 veces más chica que la corriente de línea. Entonces quiere decir que estos capacitores van a ser más chicos, o sea, van a soportar una corriente raíz de 3 veces más chica que esta corriente que viene por acá. Por eso que siempre las baterías de condensadores se conectan, normalmente se conectan en triángulo. Entonces, ¿qué tengo acá? Esto puede entregar una energía o una potencia activa, potencia batada P. Pero para poder entregar una energía reactiva Q, es necesario que la energía la potencia reactiva me la provea este banco de capacitores. Que yo la mando a la máquina y mando acá a la red. O sea que los capacitores proporcionan la potencia reactiva. Por eso que si nosotros hacemos girar, supongamos la máquina, como si fuera un motor en vacío, el momento va a ser U2, que está en función de la... eso implica que la tensión U2 está en función de la corriente I2. Entonces, si nosotros hacemos, acá tenemos la curva de magnetización de tensión en función de corriente, acá tenemos la corriente magnetizante y acá vamos a tener la tensión. Pero fíjense que a medida que crece la corriente magnetizante, esta tensión va a ir creciendo. Llega un momento que por más que crezca, esta tensión no va a crecer tanto. Entonces, para un determinado nivel de tensión, por ejemplo acá, supongo que estoy acá en este punto de la gráfica, le va a corresponder un determinado valor de corriente de magnetización que está de acá. Entonces, la tensión a la que C, a la que se ven sometidos, acá sería la tensión de línea, que se ven sometidos los condensadores, y por acá tengo una corriente I sub C, que es la corriente de fase que va por cada uno de estos condensadores. Quiere decir que esta tensión U sub C es proporcional a la corriente que va a circular por acá. Eso nos lleva a un lugar geométrico que si nosotros graficamos la tensión U sub C acá en estos condensadores en función de la corriente I sub C, que por fase de cada uno de estos condensadores, me va a dar una gráfica, digamos, una recta, donde si tenemos una capacidad grande voy a tener una impedancia capacitiva chica. Acuérdense que la impedancia capacitiva es una reactancia capacitiva es 1 sobre omega 0. O sea que si C es grande, que está en el denominador, quiere decir que la reactancia o la impedancia capacitiva va a tener un valor chico. Acá esta recta va a cambiar de pendiente de la tensión en función de la corriente. Para una capacidad media vamos a tener obviamente una impedancia capacitiva media, y si tengo una capacidad chica voy a tener una impedancia capacitiva o reactancia capacitiva grande. Ahora, acá tenemos que la corriente esta de carga I sub C, o IMU, porque es la que me da la corriente magnetizante, quiere decir que conectados los capacitores, la tensión de vacío del generador no es otra cosa que la intersección de la curva de magnetización y la línea de carga del capacitor. O sea que si supongamos que sea la línea de carga del capacitor, como he dicho, tensión del U sub C del capacitor en función de I sub C,
supongamos que tengo la capacidad chica, vemos que esta gráfica, la que está con marrón, se está intersectando en este punto con esta gráfica. Entonces, justo en este punto de intersección, que tenemos una tensión U1 con una cierta velocidad N1, voy a tener una corriente de magnetización que le llamo I sub mu 1. Para una capacidad media, digamos, vamos a tener una tensión U2 con una velocidad N1, pero con una corriente magnetizante diferente, I sub mu, que le llamo I sub mu 2. Y para una capacidad grande, ¿no es cierto?, vamos a tener acá una tensión U3 con una velocidad N1, fíjese que cambió muy poco acá, y con una corriente magnetizante I sub mu, que le llamamos I sub mu 3. Entonces, al girar por primera vez el magnetismo remanente, digamos, en el circuito de campo, ¿qué hace? Origina una tensión, es obvio, una pequeña tensión. Y esa pequeña tensión produce un flujo de corriente I sub C. Y eso nos lleva a que crezca de alguna manera la tensión U. Esto hace, o sea, digamos, se va repitiendo, digamos, este proceso hasta que la tensión esta se estabiliza. Bueno, ahora, si no existiese ese magnetismo remanente en el rotor, la tensión no va a aumentar. Quiere decir que de alguna manera se debe magnetizar ese rotor. Por lo tanto, primero debe girar como motor. Entonces, acá tenemos una gráfica de tensión, corriente. Esta sería una corriente I sub L, que le llamamos con coseno phi en atraso. Coseno phi en atraso o coseno phi en adelanto. Coseno phi en atraso significa inductivo. O sea que acá tenemos una característica, por ejemplo, tensión corriente de un generador asincrónico que opera aisladamente en paralelo supongamos, con una capacidad montante. Entonces, quiere decir que para una carga inductiva, como la que estamos viendo acá, esto nos lleva a que la tensión U disminuya. Dicen que empieza a aumentar la carga, la corriente carga, y la tensión baja. Quiere decir, esto nos lleva a que cualquier flujo que yo tenga de potencia reactiva debido hacia la carga, no hacia el generador asincrónico, retrocede, digamos, el generador, provocando un retroceso en la curva de magnetización, que es lo que estamos viendo acá. Por lo tanto, quiere decir que de esta manera se va a producir, o esta situación provoca de alguna manera una mayor caída en la tensión. Y esto hace una dificultad, o sea, se presenta una dificultad durante el proceso de arranque, supongamos, de un motor asíncrono. Bien. Acá, cuando la máquina funciona como un generador, que sería en esta parte que nosotros veíamos oportunamente de la curva de momento, acá la frecuencia del generador varía con los cambios de carga. Claro. Hay un cambio de carga, varía el rebalamiento, pero si varía el rebalamiento, obviamente está variando la frecuencia. Eso hace que el momento del generador varíe con los cambios de carga. Acá lo vemos. Esto sería en operación normal. La operación normal, la variación total de frecuencia es menor, o sea, se acepta una variación total de frecuencia menor a más o menos 5%. Veamos qué pasa con la máquina cuando trabaja como freno. Acá tengo una carga, tengo acá la máquina asincrónica que está funcionando como generador,
y tenemos la red. Acá tengo un peso, digamos, y acá la velocidad n, es decir, esto hace que esto se frene. Acá sabemos que el coeficiente de resbalamiento, S es N1 menos N sobre N1. Acuérdense ustedes que cuando la máquina funcionaba como motor, N, si N vale 0, justo en el arranque, me queda N1 sobre N1, o sea que S va a ser igual a 1. Es igual a 1, tengo la máquina justo en el instante de arranque como motor. Y la máquina, cuando comenzaba a funcionar como motor, ¿qué le pasaba? Esto empezaba a aumentar. Si esto empieza a aumentar hasta acercarse, supongamos en vacío, a esta velocidad, esta diferencia empieza a disminuir. Si esta velocidad disminuye, este número, digamos, se va haciendo cada vez más chico, esto es fijo, quiere decir que el resbalamiento comienza a disminuir. ¿Hasta cuándo? Cuando si n se hace igual a n1, n1 menos n1 es igual a 0, 0 libre en n1, tengo resbalamiento 0. Cuando la máquina trabaja como generador, hemos dicho que n comienza a aumentar. Y bueno, si n se hace más grande que n1, esta diferencia, ¿cómo se hace? Negativa. Un número negativo dividido en un número positivo siendo negativo, o sea que el resbalamiento es negativo. Pero si la máquina trabajase como freno, ¿qué es lo que se hace? Esto cambia. Esto se hace negativo. Menos con menos se hace más. O sea que esto más esto se me haría un número superior a 1, siempre. Por eso que el resbalamiento como freno es mayor que 1. Entonces, acá podemos observar que tenemos un estator, tenemos un rotor. Si esto es el número de vueltas N1, acá tenemos, como yo les había mencionado, el resbalamiento S va a ser N1 menos, bueno, entre paréntesis, menos N sobre N1, menos por menos es más. Esto es N2, y esto es N1, y esto es N. N, fíjense, que va en el otro sentido. Entonces, nos va a quedar N1 más N sobre N1, eso implica que el resbalamiento es positivo mayor que 0. Acá lo podemos observar, acá tenemos el diagrama circular, fíjense, tenemos la tensión, la máquina, desde S igual a 1 hasta S igual a C, hasta acá, digamos que acá la máquina arranca y acá está en vacío. Esta recta, que justo está pasando por acá, no necesariamente podría haber pasado por acá, o podría haber sido más alta. Lo que pasa es que se la ha dibujado acá para que encaje, digamos, acá en la ¿cómo se llama? En la diapositiva, porque si no habría que hacer un dibujito más chico. Fíjense en ustedes, yo tendría que prolongar la recta de potencia, que sería esta, que está acá, está sentada la corriente I'2. Si yo la hago más alta, tengo que trazar una línea auxiliar hasta que se intersecte con esta recta que yo a lo mejor he trazado por acá, y voy a tener S igual a 1, N igual a 0 ahí. Bueno, va a ser una escala distinta, pero no importa. Pasó por acá. Entonces, acá tengo número de vuelta igual a 0, S igual a 1, y justo acá, en este punto que sale de levantar una vertical acá hasta que se intersecta con esta línea marrón, tengo resbalamiento 0 y N igual a N1. Y para acá es con la máquina, está funcionando para abajo, o sea, como generador. Pero estamos hablando de un freno. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, acá tengo ¿cómo se dice? Un resbalamiento S mayor que 1.
Pero fíjense, si yo tengo la corriente I0 acá, la corriente viene esta en celeste, sería la corriente 1, y esta de la corriente que está en verde, la I'2, corriente rotor. Fíjense de grande es la corriente, valor muy grande de corriente. Esto sería un freno sin aumento de resistencia rotórica. Hay el momento de freno, porque hemos dicho que trabaja como freno, en este punto S igual a 1, ya, y entre este punto que dice S igual a infinito, porque para este punto el rebalamiento sería infinitamente grande. Acá en ningún momento, fíjense, a mí no me conviene tener un momento tan bajito acá, para este punto de funcionamiento. Lo ideal es que yo tenga, ¿no?, que la gráfica de freno venga, supongamos, de un punto que esté por acá hasta acá. Bueno, pero quiere decir que yo tengo que modificar este punto de funcionamiento para eso. Y la única manera de modificar este punto de funcionamiento es variando el valor de resistencia rotórica. Y la única manera de variar resistencia rotórica, es decir, que la tendría que aumentar, es agregar resistencias externas. Y para agregar resistencias externas, la única manera de hacerlo es a través de una máquina asincrónica con rotor bobinado. Por eso, fíjense, acá se ha hecho nuevamente la gráfica. Acá tenemos el diagrama circular, acá tenemos rebalamiento 0, S igual a 1, N igual a N1 y N igual a 0. Acá la máquina está trabajando todo esto como motor. Y esta parte, de S igual a 1 hasta S igual a infinito, esta es la zona de freno. Habíamos dicho que esta era la corriente 1, la que está con celeste. Acá tenemos la corriente I'2, la que está con verde. Y recuerden ustedes que el diámetro del círculo, habíamos dicho que era el valor de la corriente de cortocircuito ideal, que se llamaba la corriente de cortocircuito, porque este círculo que nos da el lugar geométrico de las corrientes. Y la corriente de cortocircuito ideal era el cociente que habría entre la tensión 1 de fase, la conozco, dividido en el valor de la reactancia de la máquina. Si yo tengo el diámetro de esto, lo mido, por si una corriente, tengo una escala de corriente, dice de tantos amperes por centímetro. Es decir, que yo sé cuántos amperes tiene. Y si sé el valor de la tensión, yo puedo despejar el valor de X', que sería el valor de la resistencia equivalente, de la reactancia equivalente de la máquina. Que sería, bueno, quiere decir que si yo tengo ya el valor de la reactancia de la máquina, puedo asignarle una escala. O sea, si le asigno una escala de tanto ohm por centímetro, yo puedo decir que la distancia que tengo desde acá hasta acá, hasta donde nace R1, es el valor de la X' equivalente de mi máquina, de acuerdo a la escala que yo he tomado. Ahora, podría haber sido hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, o a la otra cuadra. Pero eso depende de la escala que yo tome. Supongamos, desde este punto hasta acá. Bueno, yo acá voy a trazar una recta de resistencias. Pero la escala de resistencia, que la resistencia también se mide en ohm, exactamente igual a la reactancia, también se mide en ohm, no puedo yo tener una escala de reactancia por un lado y una escala de resistencias por otro lado. O sea que la escala de X, de las reactancias X, debe ser igual a la escala de las resistencias R, tanto ohm por centímetro. Y acá grafico
el valor de R1, que sería la resistencia del estator, y R'2, la resistencia del rotor referida al estator. R1, que es la resistencia por fase, yo la puedo medir. No es ninguna ciencia medir eso. Mido puedo utilizar un método voltímetro-amperímetro para medir, o un puente, pero si no tengo un puente, con voltímetro-amperímetro basta y sobra. Pero todo va a depender si la máquina está conectada en estrella o si está conectada en triángulo, el estator. Si el estator está conectado en estrella, en realidad, al medir entre fase y fase, yo no estoy midiendo la resistencia de fase, sino que estoy viendo la suma de dos resistencias. Es como si fuese la resistencia de una fase más la resistencia de la otra fase. O sea, la resistencia medida sería 2 veces la resistencia por fase. Quiere decir que la resistencia por fase sería un medio de lo que yo estoy midiendo, o 0,5 de lo que estoy midiendo. Entonces, de lo que mido, multiplico por 0,5 o divido en 2, y es el valor que yo voy a tener de la resistencia por fase si que mi estator está conectado a una estrella. Y con la escala que corresponde, yo vengo y pongo acá donde dice R1. Ahí. Ahora, ¿cómo hago con R'2? Si mi máquina es rotor jaula, o sea, no puedo, si mi máquina es rotor jaula de ardilla, no puedo acceder al rotor para medir nada, porque lo tendría que desarmar el rotor para medir. O sea, no es imposible. Entonces, si es que yo he hecho bien las cosas, gráficamente ¿qué tendré que hacer? Prolongar la línea de potencia, hasta que se me intersecte con esta recta, y en la intersección esta voy a tener el valor de R'2, desde acá hasta acá. Pero R'2, recordemos, es igual, así como en los transformadores, R'2 era K cuadrado veces R2, acá R'2 va a ser esa la relación de transformación de la máquina sincrónica elevada al cuadrado por R2. Como no puedo medir la relación de transformación, lamentablemente, porque si yo pudiese medir la relación de transformación y pudiese medir resistencia de los rotor, puedo sacar cuánto vale R'2. O sea que si la máquina, repito, es rotor jaula, tengo que hacer esto gráficamente. Ahora, si la máquina es rotor bobinado, la cosa cambia. Porque al ser rotor bobinado, yo tengo acceso a los bordes del rotor. Y como están conectados el rotor en estrella, en forma interna, entonces mido entre los bornecitos que tiene ahí la bornera rotórica de la máquina sincrónica, rotor bobinado, mido entre fase y fase, estoy midiendo como si fuesen dos resistencias en serie, lo mismo que hice con el estator, cuando estaba el estator estaba en estrella. Entonces quiere decir que lo que yo mida va a ser, tengo que multiplicar por 0,5 o bien dividir en 2. Perfecto. Pero ya he medido. ¿Y cómo hago con la relación de transformación? Muy simple. Ya que está abierto el rotor, inyecto una tensión nominal, supongamos 380 volts, entre fase y fase, y mido qué tensión tengo. Se va a inducir una tensión que va a ser la misma, que va a ser la tensión que voy a tener en bornes de la bornera rotórica. ¿Por qué? Porque está el circuito abierto, la máquina no se va a mover, no va a rotar. Entonces está trabajando como transformador en ese momento. Mido la tensión, que va a ser menor, obviamente, que tengo en el rotor, hago el cociente y tengo la relación de transformación. Entonces, ese valor, que es la relación de transformación de la máquina, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por R2 que acabo de medir, puedo obtener el valor de R'2. Si llego a obtener el valor de R'2, tantos ohm por centímetro,
vengo y lo coloco acá. Que si hago bien las cosas, me tiene que, eso que yo ponga acá, que lo he sacado por medición práctica, tiene que coincidir en valor cuando yo, digamos, trace esta línea auxiliar, que digamos con la prolongación de la línea de potencia hasta que se intersecte con esto, me tiene que dar exactamente esta intersección cuando yo mira de acuerdo a lo que yo he determinado en forma práctica. Bien, ahora si el estator hubiese estado, suponiendo el caso, conectado en estrella, cuando yo en triángulo, perdón, cuando mira entre borne y borne, y bueno, yo voy a estar midiendo una fase, con, digamos, en paralelo con la serie de las otras dos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El producto de una de las fases por la R serie sobre, o sea, tengo que hacer el producto sobre la suma. O sea, lo que estoy midiendo por la R serie dividido en lo que, lo que estoy midiendo por la R más la R serie. Y bueno, hago unos cuantos cálculos, ahí hago el producto sobre la suma de espejo, cuál sería el valor de la resistencia por fase, y resulta que en triángulo la resistencia por fase, si que está conectado en triángulo, es 3 medios, digamos, de lo que mido, o sea, por 1,5, o sea que lo que mido multiplico por 1,5 y sería el valor de la resistencia estatórica. Por eso todo depende de cómo esté conectado el estator, si está en estrella o en estrella. Bien. Acá tengo, bueno, vamos a hacer un detalle de la prolongación de la recta. Fíjense que acá tengo S igual a 1 y acá, digamos, lo que pasa es que acá, para este punto, se me va afuera, por eso cuando se intersecte tengo un valor de resbalamiento mayor que 1. Fíjense, si yo trabajo para un punto, supongamos un punto en cuestión acá, obviamente que mi corriente, supongamos, I1 va a estar por acá y la corriente I'2 será ahí. Cuando yo prolongue la I'2, me va a dar este valor de resistencia que ya hemos visto, que vale, de acuerdo al circuito eléctrico equivalente, R'2 por 1 menos S sobre S. Donde esta resistencia está relacionada obviamente con la potencia mecánica útil de la máquina. Entonces, si yo sumo R'2 más R'2 por 1 menos S sobre S, me da R'2 sobre S, que sería esto. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes acá. Bueno, para que yo, esto, si yo tengo que esta es la zona de freno y tengo este valor de momento, yo tendría que modificar este punto y tratar de que venga para acá. O sea, supongamos que S valga, porque antes S igual a 1 estaba acá. Ahora yo necesito que S igual a 1 esté acá. Quiere decir que si yo logro que S igual a 1 esté acá, mi zona de freno es toda esta. ¿Y cómo hago yo para que este punto que estaba acá se traslade para acá? Que esto crezca. Y la única manera de que esto crezca, porque, ojo, para el arranque, ¿cuánto vale R'2 por 1 menos S sobre S? Si S vale 1, esto vale 0. Para este punto, es como que estoy acá, R'2 por 1 menos S sobre S vale 0. Ahora, si yo logro trasladar el arranque de la máquina a este punto, R'2 por 1 menos S sobre S va a valer 0. Pero
para que esto sea factible, esto tiene que crecer, la R'2. ¿Puedo hacer crecer la R'2? No, no puedo hacerla crecer porque R2 es un valor fijo, el desarrollamiento de la máquina. Y la relación de transformación no puede cambiar. Entonces, lo único que me queda es agregar resistencia en serie con el rotor para que este vectorcito que tengo acá se me haga más grande, para que crezca. A tal punto que se me haga tan grande que si yo tengo S igual a 1 y trazo la corriente esta I'2 que va por acá, bueno, me va a ir para acá arriba. Pero ¿cuál es no importa eso, pero ¿cuál es la ventaja? Eso, que tengo momentos frenantes altos. Fíjese, si acá tengo S igual a 0 y acá tengo S igual a 1, supongamos que yo lo quiera hacer trabajar en esta zona, y bueno, pero tengo un resbalamiento que no es una locura el número, es un número un poco mayor que 1, nada más, será, qué sé yo, es 1,2, 1,3, por ahí, pero tengo momentos de freno alto. Por supuesto que no la voy a dejar a la máquina funcionando acá, porque una vez que yo he obtenido esto, mi momento frenante, le quito el valor de resistencia exterior en ese aspecto y es como que la vuelvo a situar a la máquina originalmente como estaba acá. O sea que eso es un artificio, digamos, que se hace en forma instantánea. Bien, bueno. Hemos ido viendo esto, entonces, obviamente el momento crítico como motor, que supongamos, está acá. Supongamos que mi corriente, fíjese, I'2 sea esta ahora, mi corriente I1 es más chica, no es tan exagerada como antes como estaba acá. Y fíjense en acá puede verse, fíjense en de grande que era la corriente I1, la corriente I'2, he modificado mi punto de arranque de la máquina, o sea, lo he hecho más grande la zona de freno, mi corriente I1 ha disminuido y mi corriente I'2 también ha disminuido. Fíjense que acá aparece con rojo esta línea. Y fíjense que para este punto, fíjense, aparece con rojo también esta línea. Este es el momento que tenía, que es muy pequeño, y miren la diferencia que hay con el momento. La hago trabajar, supongamos, en este punto, como freno, pero modificando el punto de resbalamiento 1. Entonces, el valor de L'2 me lleva a que L'2 por 1 menos S sobre S, quiere decir que el momento en B, que tengo acá de frenado, es mayor el momento que tengo el momento en A de frenado. Y eso nos lleva a que el resbalamiento en B es menor que el resbalamiento que cuando estaba trabajando en A. Porque si yo lo hago trabajar acá, tengo un momento de freno muy chico, pero con un resbalamiento en forma impresionante de grande. Bien. Volviendo acá tengo resbalamiento 1, número de vuelta 0.
habíamos trazado la mitad acá de la línea de momento, habíamos llevado una normal, que es lo mismo que llevar una paralela acá a la línea de momento. Tengo este punto, o sea que tengo este momento crítico como motor. Tengo la corriente I' 2, tengo una corriente I1 y tengo estos puntos que dice 1, 2, 3, 4, 5, esta línea roja. Rebobinando. Cuando la máquina funciona como motor, entre 1 y 2, acá, 1, 2, tengo lo que sería pérdida de hierro mecánica. 2, 3, este pedacito, pérdida el cobre en el estator, que estaría en correspondencia con R1, porque acuérdense que R1 salía, si yo prolongaba la línea acá, supongo que prolongue la línea de momento, si esto era X, X', perdón, el valor de la corriente de cortocircuito ideal, que supongamos la X' me daba por acá, de acuerdo a eso que hemos explicado cómo se hacía, entonces vemos que esa R1 está en correspondencia con este segmento 2,3, o sea, el cobre en el estator. 3,4, el cobre 2 hacia el rotor, y 4,5 sería la potencia en el eje, potencia mecánica útil, que la potencia mayor que 0. Entre 1 y 5, desde acá hasta acá, sería la potencia absorbida de la red. Eso en la escala correspondiente, la escala de potencia. La escala de potencia es igual a 3 veces, hay una demostración de eso, que no es nada de otro mundo, que es 3 veces la tensión de fase multiplicada por la escala de corriente. Y para sacar la escala de momento, hay también toda una demostración para eso, que después la pueden ver ahí en los apuntes que se le ha dado, que la escala de momento, el cociente de qué, de la escala de potencia dividido en 1,03 o el más exacto 1,027 por N1. Y eso se mide en kilogramos. Si quieren, lo pueden pasar a Newton por metro. Bueno, es otra historia. Eso es lo de menos. Entonces, con esa escala, yo mido, pues tengo que tener una escala, si no, medio centímetros nada más, entre 3 y 5 será el momento en el eje. ¿Para cuál punto? Para este punto de funcionamiento. Si hubiese estado acá en el punto crítico, perfecto. Mido de acá a acá, el momento crítico. Ahora, la pérdida de hierro mecánica sigue siendo las mismas, pero para este punto, fíjense que son algo superiores. Acá las pérdidas de cobre en el estator, lo mismo que en el rotor, y la potencia mecánica útil tiene este valor. El valor de la potencia mecánica útil máxima no coincide, obviamente, con el valor de momento máximo. O sea, la potencia mecánica útil no está en el punto crítico. El punto crítico es para el momento. Para la potencia mecánica útil, si yo vengo, hago este segmento, lo divido justo por la mitad y trazo una perpendicular, me va a aparecer un punto por acá. O por lo que es lo mismo, una paralela a la línea de potencia que pasa tangente al círculo, pasa un punto por acá. O sea que la potencia mecánica útil debe andar por esta zona, la máxima, ¿no? Y sería todo esto. Pero no coincide, y el valor del momento para ese punto de potencia mecánica útil máxima es todo esto, que es menor que el momento máximo. O sea, ojo con eso. Acá, para este punto de funcionamiento, acá está indicado, el resbalamiento es menor que 1. Bueno, acá hay una gráfica de la característica del momento en función del resbalamiento. Fíjense que, supongamos, momento crítico, para el momento crítico o momento máximo, tengo un resbalamiento determinado y tengo un número de vuelta acá, N sub K, que para un
para un momento, supongamos, M sub F, acá tengo un número de vuelta NF mayor que 1, y para un momento acá, M sub A me va a dar un resbalamiento, obviamente, más grande. Bueno, pero esta gráfica no tiene mucha importancia. Les voy a compartir ahora pantalla otra cosita. Bueno, eso ya lo vamos a ver mañana. Voy a dejar de compartir acá. Eso es más o menos, digamos, la parte teórica. Mañana vamos a ver otras cosas ahí con respecto a los anexos, para que podamos reafirmar algunas cuestiones que considero de importancia en lo que respecta, digamos, a esta máquina. Yo estimo que la teoría de esto podríamos estar terminando si no mañana, la semana que viene, y ya estaríamos en condiciones, digamos, de dar un trabajo práctico relacionado con la máquina asincrónica. Tampoco son trabajos prácticos imposibles de hacer, son trabajos prácticos en el cual ustedes van a poder, sin ningún inconveniente, poder realizarlos, así como han venido haciendo o haciendo las consultas correspondientes para hacer trabajos prácticos por ejemplo, de los distintos puntos que se han ido viendo de la materia. Me preguntaban algunos estudiantes que no han tenido la oportunidad o tenido un inconveniente para presentar práctico. Yo ya les di en su momento una fecha máxima para presentar determinados prácticos anteriores, pero los trabajos prácticos que se hicieron posteriormente hasta esa presentación que han hecho extemporánea, no va a ser desde cero, sino que va a ser a partir de ahí en adelante lo práctico que estén debiendo. O sea que no ha presentado los prácticos anteriores, o después no digan que no se le ha dado, digamos, tiempo para que los presenten. Se le ha dado una segunda fecha, bueno, también se le va a dar una segunda fecha, eso ya lo vamos a ver, si no es mañana, la otra semana, para que puedan ponerse al día con los trabajos prácticos. Porque eso de andar presentando el trabajo práctico en el mes de febrero, ni sueño, ni loco. O sea, tiene que estar todo presentado ahora, en el mes de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, perfecto. Sí, ingeniero, perfecto. Sí, ingeniero. Bueno, mañana entonces vamos a continuar con esto. Si les parece.